Hola mi gente hermosa, ¿cómo han estado? Hoy les traigo una nueva historia para su disfrute. Si quieren leer la historia antes de que suba los vídeos pueden verlos en mi Wattpad, el link está en los comentarios. Parte 1. Sombras de justicia, el nacimiento del Vengador. El día que perdí a mi madre fue el día en que también perdí todo lo que alguna vez creí ser. Aquella batalla entre héroes y villanos no solo destruyó el lugar en el que estábamos, sino también cualquier vestigio de fe que tenía en los llamados héroes. La encontré atrapada entre los escombros, su cuerpo débil, sus ojos llenos de dolor, pero aún cálidos. Intentaba sonreírme, como si quisiera hacerme creer que todo estaría bien, incluso cuando ambos sabíamos que no lo estaría. Izuku, vive, por favor, vive por los dos, me susurró con la voz rota, su mano temblando contra mi mejilla. Sostuve su mano hasta que su último aliento se desvaneció. Los héroes llegaron tarde, como siempre. Vi sus caras llenas de una mezcla de culpa y arrogancia, prometiendo que se haría justicia. Pero para mi madre no habría justicia, solo una lápida fría y vacía. En ese momento, algo en mí se quebró. Ya no los veía como protectores, sino como piezas de un sistema corrupto que solo causaba más destrucción. Después de eso, pasé años entrenando en silencio. Sabía que tenía que ser más fuerte. No porque quisiera ser un héroe, sino porque ya no podía confiar en nadie para protegerme. Cada día, cada hora, me dediqué a fortalecer mi cuerpo y mi mente. Mi motivación no era altruista. Era el odio, puro y simple. No era el odio ciego que consume, sino uno calculador, frío. Sabía que algún día tendría que actuar y que, para hacerlo, necesitaría estar listo. Fue durante uno de esos días monótonos que mi vida dio un giro inesperado. Mientras caminaba de regreso a casa, un villano apareció de la nada. Su cuerpo era como un lodo viscoso que intentaba atraparme, su risa burlesca resonando en mis oídos. Tu cuerpo será mío, mocoso. Gruñó mientras me envolvía con su viscosidad. Por un momento, pensé que ese sería mi fin, pero entonces, una figura imponente apareció de la nada. All Might, el símbolo de la paz, se alzó frente a mí con una sonrisa confiada. No te preocupes, joven. Porque estoy aquí. Gritó antes de golpear al villano con tal fuerza que éste se dispersó como agua. Apenas podía respirar, pero All Might me tranquilizó con una palmada en el hombro antes de guardar al villano en unas botellas de plástico. Estaba agradecido, claro, pero también me sorprendió lo poco cuidadoso que fue con su captura. Nunca imaginé que eso tendría consecuencias. De camino a casa, vi una multitud reunida en la calle. La curiosidad me llevó a acercarme, y para mi sorpresa, vi al mismo villano de barro atacando a otro chico. Me quedé congelado por un segundo, preguntándome cómo era posible que se le hubiera escapado a All Might. Antes de darme cuenta, mis pies movían por sí solos. Corrí hacia el villano, sin pensar, como si algo dentro de mí no pudiera quedarse quieto. Déjalo en paz. Grité mientras intentaba apartar al chico del lodo. El villano apenas se inmutó. Me atrapó de nuevo con su viscosidad, y esta vez sentí que no saldría con vida. Pero entonces, como un rayo, All Might apareció una vez más. Con un rugido ensordecedor, lo derrotó con un solo golpe. Esta vez, se aseguró de contenerlo adecuadamente. ¿Qué estabas pensando, joven? Me regañó All Might mientras la multitud aplaudía su victoria. Podrías haber muerto. No tuve una respuesta. ¿Qué podía decir? Ni yo mismo entendía por qué lo había hecho. Bajé la cabeza, murmurando disculpas, y seguí mi camino a casa. Sin embargo, no esperaba volver a verlo. Más tarde, cuando estaba a punto de llegar, apareció frente a mí. Su expresión era diferente esta vez, más seria. He estado pensando, joven Midoriya. Lo que hiciste fue imprudente, sí, pero también demostraste algo que no muchos tienen. Una verdadera disposición a ayudar, incluso sin poder. Y por eso, he decidido hacerte mi sucesor. No supe qué decir. Mi mente estaba llena de preguntas, pero al mismo tiempo, sentí una mezcla de satisfacción y propósito. No porque quisiera ser un héroe como él, sino porque su poder podría ser la herramienta que necesitaba para cumplir mi verdadera misión. Desde ese día, entrené bajo su tutela. Me guió, me fortaleció, me preparó para lo que él creía que sería una vida de heroísmo. Poco sabía él que mis intenciones eran muy diferentes. Durante meses, soporté su entrenamiento extenuante, fingiendo ser el alumno entusiasta que él esperaba. El día del examen de ingreso a la UA llegó más rápido de lo que imaginaba.
Antes de entrar, Olmig me habló sobre el One for All y me ofreció uno de sus cabellos. Para que este poder funcione, necesitas ingerir esto, dijo, extendiéndome un mechón de su cabello. Fue extraño, pero no lo cuestioné. Comí el cabello y me dirigí al examen. Aún sentía la mirada de Olmig sobre mí, como si esperara que hiciera algo espectacular. Cuando llegué a la entrada de la UA, mi mente estaba llena de pensamientos. Pero mis pies, torpes por la ansiedad, me jugaron una mala pasada. Tropecé y estuve a punto de caer de bruces. Entonces, una chica apareció de la nada y me salvó con su don. Cuidado, dijo con una sonrisa mientras flotaba en el aire junto a mí. Era amable, pura, completamente diferente de las personas que había conocido hasta ahora. Su bondad me desconcertó, pero no podía permitirme bajar la guardia. Le agradecí con una sonrisa nerviosa, asegurándome de que no notara nada extraño en mí. El salón estaba lleno de aspirantes, cada uno con sus propios sueños y metas. Sus rostros irradiaban emoción, nerviosismo y, en algunos casos, arrogancia. Yo me mantenía en mi lugar, en silencio, evaluando cada detalle. A mi lado, estaba Bakugo. Su energía agresiva llenaba el espacio entre nosotros como un constante recordatorio de nuestra historia compartida. Podía sentir su mirada ocasional, probablemente juzgándome como siempre lo hacía, pero fingí no notarlo. La relación que teníamos era una máscara que aún me servía, así que dejé que las cosas siguieran su curso natural. Entonces, Present Mic apareció en el escenario, con su energía desbordante y su voz atronadora. Sus movimientos amplios y exagerados no me impresionaban. De hecho, me parecían casi ridículos. Pero presté atención, porque la información era crucial. Explicó las reglas con su entusiasmo característico. Teníamos que destruir robots para ganar puntos, cada uno con un valor específico. También mencionó un robot gigante que no otorgaba puntos. Evítalo, dijo, riendo como si fuera una broma. Mentalmente, tomé nota de cada detalle mientras mi mente trazaba estrategias. Mientras analizaba lo dicho, mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz firme a mi derecha. Disculpa, pero este no es lugar para distracciones, dijo un chico alto y formal, ajustándose sus gafas mientras me dirigía una mirada seria. Parpadeé, sorprendido por la interrupción. Su tono altivo me irritó, pero no lo dejé ver. En cambio, asentí tímidamente, murmurando una disculpa, y desvié la mirada como si estuviera avergonzado. ¡Qué fastidio!, pensé. Su actitud rígida y su aire de superioridad lo convertían en el tipo de persona que despreciaba. Pero no valía la pena confrontarlo. Aún no. Cuando nos llevaron al área de pruebas, la tensión era palpable. El enorme portón metálico frente a nosotros se alzaba como una barrera entre nosotros y el campo de batalla. A mi alrededor, los aspirantes revisaban sus estrategias y calentaban sus dones. Yo simplemente esperé, manteniendo una expresión de calma nerviosa. No era el momento de destacar. Mi prioridad era observar y adaptarme. Entonces la vi. La chica que me había salvado de caer en la entrada. Estaba un poco más adelante, ajustándose las muñequeras con una expresión decidida. Había algo en su energía que captó mi atención, algo genuino. Mi cuerpo, casi sin pensarlo, comenzó a avanzar hacia ella, pero antes de que pudiera acercarme, el chico de las gafas apareció de nuevo, bloqueando mi camino. Si solo vienes a distraerte, será mejor que te retires ahora, dijo con un tono cortante, como si fuera el guardián del orden en este examen. Lo miré por un momento, evaluando si valía la pena responder. Decidí no hacerlo. En lugar de eso, forcé una sonrisa incómoda y asentí antes de dar un paso atrás. Su actitud me molestaba, pero no era el momento de preocuparme por eso. Tenía que mantener la fachada intacta. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el caos comenzó de inmediato. Los aspirantes corrieron en todas direcciones, activando sus dones y destruyendo robots. El sonido de explosiones y metal retorcido llenó el aire. Respiré hondo, canalizando el One for All en mis piernas. La corriente eléctrica familiar recorrió mi cuerpo, llenándome de una energía casi abrumadora. Con un salto, me lancé hacia el primer robot. Mi golpe fue contundente, destruyéndolo con facilidad. El impacto resonó en el campo de pruebas, y una parte de mí se sintió satisfecha. Había entrenado para esto. Uno tras otro, fui eliminando robots, adaptándome al ritmo de la prueba. Mis movimientos eran precisos, mi control del poder era suficiente para mantenerme en pie sin causar daño excesivo a mí mismo. Pero aún así, me aseguré de no destacar demasiado.
No era prudente llamar la atención. Entonces, apareció el robot gigante. Su sombra cubrió el campo, oscureciendo todo a su alrededor. Los aspirantes comenzaron a retroceder, algunos gritando en pánico. Recordé las palabras de Present Mic. Evítalo. Parecía lógico, pero algo me hizo detenerme. Mi mirada se dirigió hacia un punto en el campo, y ahí estaba ella, atrapada bajo una pila de escombros. La chica flotante. Su rostro estaba pálido, sus movimientos desesperados. El robot avanzaba, y nadie parecía dispuesto a ayudarla. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Canalicé toda la energía del One for All en mis piernas y salté hacia el robot. El aire rugió a mi alrededor mientras ascendía, y con un grito, golpeé el torso metálico con toda la fuerza que tenía. El impacto fue devastador. El robot cayó hacia atrás, su estructura colapsando en una explosión de metal y humo. Pero el costo fue alto. Sentí un dolor agudo en mi brazo, luego en mis piernas. Mi cuerpo no pudo soportar el esfuerzo, y antes de darme cuenta, el mundo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba en una sala blanca. La enfermería. A mi lado, una pequeña anciana estaba parada a mi lado, la reconocí, era Recover y él me observaba con una mezcla de exasperación y compasión. «Eres un idiota, ¿lo sabías?», dijo mientras ajustaba algo en mi brazo. «Te rompiste las piernas y el brazo. ¿Qué demonios estabas pensando, lanzándote así?». Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Solo asentí, agradecido de estar vivo, aunque el dolor aún latía en mi cuerpo. Ella suspiró y me dio un dulce antes de ayudarme a levantarme. Mi cuerpo estaba débil, pero podía moverme. Regresé a casa esa tarde, cojeando levemente mientras me aseguraba de que nadie me viera en ese estado. Mi departamento estaba oscuro y silencioso, como siempre. Desde que mi madre murió, había vivido solo. Era un espacio pequeño y frío, pero me servía. Me desplomé en el sofá, dejando que el cansancio me venciera. Pasaron varios días antes de que llegara la carta de la UA. Cuando la abrí, una proyección de All Might apareció frente a mí. «Joven Midoriya, felicitaciones», dijo con su característica sonrisa. «Tu desempeño fue extraordinario, y tu valentía al salvar a tu compañera no pasó desapercibida. Bienvenido a la UA». Tras ver el mensaje de aceptación de la UA, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, sabía que era un paso crucial para mi objetivo, un logro que me acercaba más a lo que realmente buscaba. Pero por otro lado, no podía evitar sentir el peso de las expectativas de All Might y de lo que significaba llevar el One for All. Decidí que necesitaba despejar mi mente, y el único lugar que tenía sentido era la playa que había limpiado durante mi entrenamiento. El camino hacia la playa estaba tranquilo, el sonido de las olas cada vez más claro a medida que me acercaba. Cuando llegué, me encontré con All Might esperándome, su forma esquelética descansando sobre una roca mientras observaba el horizonte. «Joven Midoriya, sabía que vendrías aquí», dijo con su voz grave pero amable, sonriendo ligeramente mientras me hacía señas para que me acercara. Me senté a su lado, dejando que el silencio se acomodara entre nosotros por un momento. Finalmente, él habló. «Usaste el One for All de una forma impresionante durante el examen, pero también peligrosa. Romper tus extremidades, eso no puede convertirse en un hábito». «No tuve otra opción», respondí, recordando el momento en el que vi a esa chica atrapada bajo los escombros. Fue un impulso, algo que no pude controlar. All Might asintió, su expresión se volvió seria. «Entiendo tus motivos, joven Midoriya, pero este poder no es algo que puedas usar de forma imprudente. Necesitas aprender a controlarlo, a dosificarlo. El One for All es como una llama. Si no lo manejas bien, puede quemarte». Hablamos durante un rato más. All Might compartió consejos sobre cómo concentrar la energía en partes específicas de mi cuerpo para evitar dañar todo a la vez. Escuché con atención, aunque una parte de mí sabía que el camino hacia el control total sería largo y lleno de desafíos. Días después, llegó el momento de asistir a mi primer día de clases en la UA. Mi uniforme estaba perfectamente planchado, aunque no podía evitar sentir una punzada de nervios al caminar por los pasillos. El edificio era imponente, una mezcla de tradición y modernidad. Cuando llegué al salón de clases, la puerta ya estaba abierta. Entré, y mis ojos recorrieron a quienes serían mis compañeros. Había una variedad interesante. Un chico con lentes, cuya postura rígida irradiaba seriedad. Una chica con un cabello castaño y un aura amigable.
y otros con apariencias y aptitudes tan variadas que inmediatamente supe que esta clase sería todo menos ordinaria. Me acerqué a un asiento vacío, pero antes de llegar, el chico de lentes se levantó y caminó hacia mí. «Hola», dijo, haciendo una pequeña reverencia formal. «Soy Temya Ida, del Instituto Soumei. Quiero felicitarte por tu desempeño en el examen. Fuiste capaz de descifrar el verdadero propósito de la prueba antes que yo, lo cual demuestra que eres superior en intelecto. Espero aprender mucho de ti». No pude evitar sentirme incómodo por su tono tan formal. Fingí una sonrisa y le agradecí, aunque internamente su actitud rígida me seguía irritando. Apenas se fue, la chica del cabello castaño se acercó rápidamente, sonriendo de una manera que parecía iluminar toda la habitación. «Hola. Soy Ochako Uraraka», dijo con entusiasmo. «Eres el chico que me salvó durante el examen, ¿verdad? Quería darte las gracias. Si no fuera por ti, probablemente no estaría aquí». «No fue nada», respondí, forzando una pequeña sonrisa mientras desviaba la mirada. Después de esa breve conversación, me senté en mi lugar y decidí que sería mejor limitar mis interacciones con los demás. Mantener un perfil bajo era crucial, así que solo respondía con asentimientos o comentarios breves si alguien se dirigía a mí. La clase comenzó cuando un hombre desaliñado entró arrastrando los pies. Llevaba un saco de dormir en la mano y una expresión de agotamiento eterno. Su presencia silenció el salón de inmediato. «Soy Shota Aizawa, su profesor principal», dijo con voz monótona, mientras dejaba caer el saco de dormir al suelo. «Cámbiense y pónganse los uniformes deportivos. Los esperaré afuera para una prueba». Sin más explicaciones, salió del salón. Sus instrucciones dejaron a muchos confundidos, pero todos se apresuraron a seguirlas. Una vez afuera, Aizawa nos explicó que haríamos una serie de pruebas físicas usando nuestros dones. Parecía un ejercicio simple, pero su mirada calculadora hacía evidente que evaluaría cada detalle. El primero en ser llamado fue Bakugo. Aizawa le entregó una pelota y le pidió que la lanzara sin usar su don. Bakugo, con una sonrisa arrogante, la lanzó con fuerza, alcanzando una distancia impresionante. Aizawa tomó nota y luego le indicó que lo hiciera de nuevo, esta vez usando su don. La explosión que acompañó al lanzamiento resonó en todo el campo, y la pelota voló muchísimo más lejos. «Interesante», murmuró Aizawa mientras anotaba algo en su tabla. El resto de las pruebas continuaron, y todos usaron sus dones para obtener los mejores resultados posibles. Cuando llegó mi turno, me aseguré de usar el One for All con cuidado, concentrando la energía en mis dedos para evitar romperme de nuevo. A pesar de mi esfuerzo por no destacar demasiado, Bakugo no tardó en notarlo. «¿Qué demonios, Deku?», gritó, su voz llena de ira. «¿Desde cuándo tienes un don?». Sin darme tiempo para responder, se lanzó hacia mí con una explosión. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Aizawa lo detuvo, activando su don para anular el de Bakugo. «Controla tus impulsos, o estarás fuera antes de que te des cuenta», dijo Aizawa con tono frío, mirando a Bakugo como si estuviera evaluando su carácter. El resto de la clase transcurrió sin más incidentes, pero podía sentir la mirada de Bakugo perforándome la espalda durante el resto del día. Al final de la jornada, mientras salía del edificio, Bakugo me alcanzó. Su ira era palpable. «Dime desde cuándo tienes un don, Deku. ¿Y por qué demonios me lo ocultaste?», gruñó, su tono cargado de agresividad. Lo miré por un momento, midiendo mis palabras. Finalmente, respondí con calma. «No tengo que darte explicaciones». Al día siguiente, el sol se asomaba tímidamente entre las nubes mientras caminaba hacia la UA. El edificio seguía imponente como siempre, un recordatorio constante de las altas expectativas que el mundo tenía para nosotros. Entré al salón de clases y tomé mi asiento sin llamar la atención. La jornada comenzó como cualquier otra. Materias teóricas, análisis de historia de héroes y discusiones sobre ética. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó la hora de nuestra clase de entrenamiento básico de héroe. Cuando Aizawa Sensei entró en el salón, todos se enderezaron en sus asientos. Sin siquiera levantar mucho la voz, anunció: «Hoy haremos algo diferente». De repente All-Might entró por la puerta interrumpiendo a Aizawa. «Pónganse sus trajes de héroe, hoy participarán en un combate de entrenamiento. Héroes contra villanos». Un murmullo emocionado llenó la sala. Era la primera vez que usaríamos nuestros trajes, y la anticipación era palpable.
Me dirigí hacia el área de vestuarios, sosteniendo cuidadosamente la maleta donde guardaba el mío. El traje tenía un significado especial para mí. Había sido posible gracias a los fondos proporcionados por mi padre, alguien permanentemente ausente en mi vida, y la influencia de Olmid. La empresa que lo diseñó era de las más prestigiosas, y aún no podía creer que algo tan bien hecho se basara en un dibujo infantil. Ese boceto era algo que había hecho muchos años atrás, antes de perder a mi madre. Se lo mostré una vez, y recuerdo claramente cómo sonrió y dijo que le encantaba. Decidí usarlo como base para mi traje en su honor. Era mi manera de mantenerla presente en este nuevo camino. Cuando salí al área de entrenamiento con el traje puesto, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. El diseño era sencillo pero simbólico. Verde oscuro con detalles en blanco y rojo, una capucha con orejas estilizadas que recordaba a Olmid, y protectores reforzados en los codos y rodillas. Estaba listo. Olmid nos esperaba en el centro de la sala, con su característico entusiasmo. Hoy, jóvenes, tendrán la oportunidad de probarse en un escenario real, anunció, señalando una maqueta de un edificio. Héroes contra villanos. Cada equipo tendrá un objetivo. Los villanos protegerán una bomba falsa, y los héroes deberán neutralizarla o capturar a los villanos. Los equipos se formaron rápidamente. Me asignaron junto a la chica que había salvado durante el examen de ingreso, quien me sonrió emocionada al ser mi compañera. Ochako Uraraka era su nombre si mal no recuerdo. En el otro equipo estaban Bakugo y ese tipo llamado Ida, quienes asumieron el rol de villanos. Qué combinación tan interesante, pensé mientras analizaba nuestras posibilidades. La dinámica era simple. Los villanos tendrían 5 minutos para preparar su estrategia y proteger la bomba dentro del edificio. Después, los héroes entraríamos a enfrentarlos. Cuando el tiempo comenzó, Uraraka y yo avanzamos con cuidado. La estructura estaba llena de habitaciones y pasillos laberínticos. Mantuvimos la guardia alta, esperando cualquier ataque sorpresa. Y no tardó en llegar. Apenas habíamos pasado por el primer nivel cuando Bakugo apareció de repente, impulsado por sus explosiones. Su rostro estaba lleno de rabia, y sus movimientos eran directos pero predecibles. «Voy a aplastarte, Deku», rugió mientras se lanzaba hacia mí. Pero ya conocía sus tácticas. Usando el One for All, concentré la energía en mis piernas y esquivé su ataque inicial, moviéndome a una velocidad que lo tomó por sorpresa. Con un movimiento calculado, lo inmovilicé, asegurándome de no usar demasiada fuerza para no lastimarlo gravemente. Uraraka me ayudó a asegurar que no pudiera seguirnos, dejando a Bakugo fuera de combate. «Vamos», le dije a Uraraka, y continuamos subiendo. Revisamos habitación por habitación, piso por piso. Finalmente, llegamos a la última planta. Allí estaba Ida, parado junto a la bomba falsa. Su postura era imponente, casi teatral, como si representara el papel de un villano en una obra de teatro. «No pasarán», exclamó, adoptando una actitud exageradamente villanesca que habría sido cómica en cualquier otra situación. El enfrentamiento fue intenso. Ida usó su velocidad para intentar mantenernos alejados, pero logramos coordinar nuestros movimientos. Mientras yo lo mantenía ocupado, Uraraka se movió hacia la bomba. En el momento exacto, ella activó su don, flotando por encima de Ida y alcanzando la bomba. «La hemos neutralizado», gritó con alegría, levantando los brazos en victoria. El sonido de un timbre marcó el final de la prueba, y Olmid apareció, declarando nuestro triunfo. «Los ganadores son Ochako Uraraka e Izuku Midoriya», anunció con entusiasmo, mientras los demás observaban desde las pantallas. Después de la prueba, Olmid reunió a los 4 para analizar nuestro desempeño. Felicitó a Uraraka por su creatividad y a mí por la estrategia, pero fue especialmente crítico con Bakugo. «Joven Bakugo, tu agresividad te llevó a perder el control. Necesitas pensar antes de actuar. Ser un héroe no es solo atacar con fuerza bruta». Bakugo no respondió, pero su rostro reflejaba una furia apenas contenida. Ida, por su parte, recibió elogios por su compromiso con el papel de villano, aunque también le sugirieron ser más flexible en sus estrategias. El resto de las pruebas transcurrieron con normalidad. Vi cómo mis otros compañeros demostraban sus dones, algunos impresionantes y otros menos refinados, pero todos llenos de potencial. Cuando el día llegó a su fin, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Sin embargo, no todo estaba terminado. En la salida, Bakugo me estaba esperando.
Su rostro era una mezcla de enojo y confusión. Dime la verdad, Deku. ¿Desde cuándo tienes un don? Me exigió, acercándose con los puños apretados. Lo miré con calma, sin intención de discutir. Ya te dije que no tengo que darte explicaciones, Bakugo, respondí con firmeza. Los días después del entrenamiento en parejas fueron una constante repetición de insultos y provocaciones por parte de Bakugo. No podía caminar por los pasillos del agua sin sentir su presencia detrás de mí, sus palabras llenas de veneno resonando en mis oídos. Al principio intenté ignorarlo, como siempre lo había hecho. Era lo más sensato. Pero con cada insulto, con cada empujón, su voz se volvía más insoportable. Deku. Gritó un día al final de clases, una vez más persiguiéndome mientras intentaba marcharme. Eres un maldito cobarde. ¿Por qué no admites que solo estás jugando a ser un héroe? No eres más que un fracaso que nunca debió nacer con un don. Apreté los puños, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Sus palabras no dolían tanto como el recuerdo constante de quién era él. La representación misma del sistema que despreciaba, el sistema que había permitido que héroes como él existieran, arrogantes, violentos, egoístas. Esa noche, cuando se acercó a mí en la salida de la escuela, finalmente exploté. Si tanto quieres pelear, Bakugo, hagámoslo, le dije, mi voz cargada de una rabia que no podía ocultar. Él sonrió, con esa mueca llena de satisfacción que siempre había detestado. Al fin, Deku. Exclamó, encendiendo pequeñas explosiones en sus manos. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Lo seguimos hasta un lugar apartado detrás de la escuela, un terreno vacío rodeado de árboles donde nadie nos encontraría. La tensión en el aire era casi palpable. Bakugo encendió su don, sus manos brillando con el calor de sus explosiones. Yo no activé el One for All de inmediato. Solo lo observé, calculando. ¿Qué pasa, Deku? ¿Tienes miedo? Gruñó mientras avanzaba hacia mí. No tienes idea de lo que haces, Bakugo, respondí, con la voz más fría de lo que esperaba. Pero él no escuchaba. Nunca escuchaba. En lugar de eso, siguió lanzando sus insultos, como si eso fuera a desequilibrarme. Siempre serás el mismo inútil de siempre. ¿Crees que tener un don cambia algo? Sigues siendo patético. Tu madre estaría avergonzada si pudiera verte ahora. Oh, espera, y ella no puede verte, ¿verdad? Mi mente se quedó en blanco. Las palabras sobre mi madre atravesaron mi corazón como un cuchillo. Sentí como la furia se acumulaba en mi pecho, creciendo como un fuego descontrolado. Todo lo que había contenido durante años explotó en ese momento. Cállate. Grité, mientras canalizaba todo el poder del One for All en mi puño. Me lancé hacia él, movido por la rabia más pura que había sentido en mi vida. No pensé en las consecuencias, no pensé en nada más que en callarlo. Mi puño impactó contra su rostro con una fuerza devastadora. Sentí como su cuerpo era lanzado hacia atrás, chocando contra un árbol y con un sonido seco y horrible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, respirando pesadamente, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de hacer. Caminé hacia él, esperando escuchar una de sus burlas, algún insulto más. Pero no dijo nada. Su cuerpo estaba inmóvil, sus ojos vacíos mirando hacia la nada. No, y susurré, cayendo de rodillas junto a él. Intenté sacudirlo, gritar su nombre, cualquier cosa que pudiera hacerlo reaccionar. Pero era inútil. Bakugo estaba muerto. Mi golpe había sido demasiado. Había descargado todo el poder del One for All en él, y ahora no podía deshacerlo. El pánico se apoderó de mí. Miré alrededor, asegurándome de que nadie hubiera visto lo que había hecho. No podía permitir que me descubrieran. No podía permitir que esto destruyera mi misión, mi propósito. Tenía que solucionarlo, ocultarlo. Con las manos temblando, levanté su cuerpo. Era pesado, pero el One for All me ayudó a cargarlo. Me dirigí hacia el bosque cercano, donde sabía que nadie solía ir. Allí, cavé un agujero con mis propias manos, usando mi don para acelerar el proceso. Cada movimiento me parecía irreal, como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. Cuando terminé, coloqué su cuerpo dentro y cubrí el agujero con tierra. Me aseguré de que no quedara rastro de él, nada que alguien pudiera encontrar. Me quedé allí por un momento, mirando el suelo, mi respiración aún pesada. No tuve elección y murmuré para mí mismo. Él lo provocó. Regresé a mi departamento en completo silencio, con las manos aún cubiertas de tierra.
Cerré la puerta detrás de mí y me desplomé en el sofá. Mi mente era un caos. Intentaba justificar lo que había hecho, encontrar alguna razón que me permitiera vivir con ello. Él cruzó la línea. Habló de mi madre. Se lo merecía y me repetía una y otra vez, como un mantra. Con el tiempo, esas palabras comenzaron a sentirse ciertas. Lo que había hecho no era un error, era justicia. Bakugo era el tipo de persona que representaba todo lo que estaba mal en este mundo, todo lo que los héroes permitían que existiera. Su muerte no era una tragedia. Era un paso hacia un mundo mejor. Esa noche, tomé una decisión. Si había sido capaz de eliminar a alguien como Bakugo, entonces también podía hacerlo con otros. No solo con villanos, sino con los héroes falsos que contaminaban nuestra sociedad. Era necesario. Este mundo necesitaba ser limpiado, y yo sería quien lo hiciera. Ya no había vuelta atrás. El día siguiente a lo ocurrido con Bakugo llegó con una pesadez que sentía en cada parte de mi cuerpo. Apenas dormí esa noche. Mi mente seguía reproduciendo el momento del golpe, su caída, y el aterrador silencio que le siguió. Pero no podía dejar que nadie notara mi estado. Si algo aprendí en los últimos años es que la fachada lo era todo. Cuando llegué a la entrada de la UA, me encontré con un tumulto de reporteros. Micrófonos, cámaras y flashes estaban por todas partes. Parecía que la noticia de que All Might estaba enseñando aquí había atraído la atención de los medios. Por un momento, el caos externo distrajo mi mente de lo que cargaba dentro. Caminé rápidamente entre la multitud, manteniendo la cabeza baja, ignorando sus preguntas insistentes. Oye, chico. ¿Es cierto que All Might te enseña en tu clase? Gritó uno. ¿Cómo es tener al símbolo de la paz como profesor? Insistió otro. No respondí y logré llegar al edificio sin ser detenido, aunque sentía las miradas curiosas de algunos compañeros que también trataban de evitar el caos. Cuando entré al salón, todo parecía normal, pero entonces noté algo. El asiento de Bakugo estaba vacío. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. ¿Dónde está Bakugo?, preguntó uno de mis compañeros. Es raro que falte, ¿no? Siempre parece tan comprometido, comentó otro. Cada palabra me hacía sentir como si el aire en la habitación se volviera más denso. Intenté no reaccionar, manteniendo una expresión neutral mientras organizaba mis cosas. Fingir era más difícil de lo que esperaba, pero logré aparentar que estaba concentrado en otra cosa. Las primeras clases pasaron con relativa calma, aunque cada vez que alguien mencionaba a Bakugo sentía que mi corazón se detenía por un segundo. Durante una de las lecciones teóricas, Aizawa Sensei, con su usual tono monótono, interrumpió la clase. Escuchen. Es importante que la clase 1A tenga un representante y un representante adjunto. La elección se hará por votación. El anuncio generó un pequeño revuelo. Algunos compañeros comenzaron a ofrecerse de inmediato, mientras otros discutían quién sería el mejor candidato. Me mantuve al margen, tratando de no destacar, pero para mi sorpresa, alguien sugirió mi nombre. ¿Qué tal, Midoriya?, dijo Uraraka, sonriendo en mi dirección. Hizo un gran trabajo en el examen de ingreso. Sí, sería una buena opción, agregó Yida. Demostró tener buen juicio y valentía. Intenté rechazar la idea, pero antes de que pudiera decir algo, Aizawa ya estaba distribuyendo las hojas para votar. Al final, para mi asombro, fui elegido representante de la clase, mientras que Momoya Oyorozu fue seleccionada como representante adjunta. No podía permitirme rechazarlo. Mi fachada dependía de ser el chico responsable y dedicado. Haré lo mejor que pueda, dije con una sonrisa forzada mientras los demás me felicitaban. El resto del día pasó sin grandes problemas, hasta que llegó la hora del receso para almorzar. Mientras comíamos en la cafetería, las alarmas de la escuela comenzaron a sonar de repente. El sonido era ensordecedor, y el pánico se apoderó de todos los estudiantes. Algunos comenzaron a correr, gritando, mientras otros intentaban descubrir qué estaba ocurriendo. Tranquilos, gritó Yida, subiendo a una mesa para llamar la atención de todos. Miren por las ventanas. Solo son los reporteros. No hay ningún peligro. Su voz firme logró calmar a la multitud, y poco a poco el caos se disipó. Agradecí que Ida hubiera tomado la iniciativa, ya que no confiaba en mi capacidad para mantener la compostura en ese momento. Sin embargo, después de ese día, la preocupación por el paradero de Bakugo comenzó a crecer. Sus compañeros hablaban de su ausencia con más frecuencia, especulando sobre lo que podría haberle pasado.
Algunos pensaban que estaba enfermo. Otros creían que había tenido un problema familiar. Cada vez que escuchaba su nombre, sentía un nudo en el estómago. Mi nerviosismo era evidente, pero afortunadamente todos asumieron que se debía a que estaba preocupado por él, igual que ellos. Al final del día, mientras caminaba de regreso a mi departamento, me encontré con alguien que no esperaba. La madre de Bakugo estaba parada en la acera, su mirada seria pero también cargada de preocupación. Izuku me llamó, usando el tono amable que siempre me había dedicado. ¿Sabes algo de Katsuki? No ha regresado a casa desde hace días. Mi corazón dio un vuelco. La conocía desde que era un niño, ya que había sido amiga cercana de mi madre. Era una de las pocas personas que siempre me trató con cariño, incluso cuando su hijo no lo hacía. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza, como si realmente creyera que yo podría tener alguna respuesta. No, no sé nada, señora Bakugo, respondí, mi voz temblando más de lo que quería. Ella suspiró, claramente decepcionada, pero no insistió. En cambio, me dio una palmadita en el hombro. Si escuchas algo, por favor, avísame, ¿de acuerdo? Sabes cuánto le importas a Katsuki, aunque nunca lo demuestre. Sus palabras me hicieron sentir asqueado de mí mismo. Ella confiaba en mí. Siempre lo había hecho. Y ahora, le estaba mintiendo a la cara, ocultando algo que nunca podría confesar. Me despedí rápidamente y continué mi camino hacia casa, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegué a mi departamento, cerré la puerta y me dejé caer en el suelo. Las palabras de la señora Bakugo resonaban en mi mente, junto con los recuerdos de mi madre. Ambas habían sido figuras importantes en mi vida, y ahora me sentía como si las hubiera traicionado a ambas. Esto no puede seguir así, murmuré, cubriéndome el rostro con las manos. Pero incluso mientras me hundía en la culpa, una parte de mí seguía justificando lo que había hecho. Bakugo merecía lo que le pasó. Su crueldad, su arrogancia, su desprecio constante y todo lo que ocurrió fue su propia culpa. Me convencí de que mi acción no solo estaba justificada, sino que era necesaria. Y si lo que hice con Bakugo era un paso hacia un mundo mejor, entonces había más por hacer. No podía detenerme aquí. La sociedad estaba llena de héroes falsos y villanos que solo traían sufrimiento. Alguien tenía que limpiar este caos. Y ese alguien sería yo. Los días pasaron con relativa normalidad tras la última clase de entrenamiento, aunque el peso de mi secreto seguía pesándome. La desaparición de Bakugo continuaba siendo tema de conversación en la clase, pero me esforzaba en fingir preocupación, asegurándome de que mis compañeros interpretaran mi nerviosismo como empatía. Sin embargo, todo eso quedó en pausa cuando Aizawa Sensei anunció que tendríamos un ejercicio especial como parte de nuestra clase de entrenamiento básico de héroes. Nos dirigiremos a las instalaciones de entrenamiento USG, dijo Aizawa, sin apartar la mirada de sus papeles. Es una zona especializada para simular rescates en diferentes escenarios. Preparen sus trajes. La noticia generó entusiasmo en la clase. Era la primera vez que usaríamos un entorno diseñado específicamente para simular situaciones reales de rescate. Yo, por mi parte, intenté mantenerme neutral, aunque por dentro me preguntaba cómo podría usar esa oportunidad para avanzar en mis planes. Cuando llegamos a la USG, quedé impresionado. Era un enorme domo con diferentes secciones que imitaban desastres naturales y situaciones extremas. Nos recibió la heroína No. 13, quien nos dio un cálido saludo antes de comenzar a explicarnos las instalaciones. Su tono era amable, casi maternal. Como héroes, su responsabilidad principal no es luchar contra los villanos, sino salvar vidas, dijo con una sonrisa. Usen sus dones para proteger a los demás, no para destruir. Sus palabras resonaron en el grupo, aunque yo no podía evitar ver la ironía. Salvar vidas, proteger a los demás, y cuántos héroes realmente vivían bajo esos principios. De repente, su discurso fue interrumpido. Un portal negro apareció en el centro de la instalación, expandiéndose hasta que un grupo de villanos emergió de él. Aizawa reaccionó de inmediato, adoptando una postura defensiva mientras miraba a los estudiantes. Quédense con No. 13. Ordenó con voz firme. Yo me encargaré de ellos. Sin esperar una respuesta, se lanzó al frente, enfrentando a los villanos con una determinación impresionante. Mientras tanto, intentamos movernos hacia la salida, siguiendo las indicaciones de No. 13. Pero no llegamos muy lejos. Un hombre envuelto en una nube negra apareció frente a nosotros.
Su presencia era intimidante, y antes de que pudiéramos reaccionar, activó su don, creando portales oscuros que comenzaron a tragarnos uno por uno. Sentí como el mundo giraba a mi alrededor mientras el portal me transportaba a una nueva ubicación dentro del Auj. Cuando abrí los ojos, me encontré sumergido en un cuerpo de agua, la presión haciéndome difícil respirar. Traté de nadar hacia la superficie, pero antes de lograrlo, un villano nadó hacia mí, intentando atacarme. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo golpeó con fuerza, alejándolo de mí. Era Tsuyu Asui, quien con su lengua había logrado interceptar al villano. Cerca de nosotros, Minoru Mineta también flotaba, claramente aterrado. Mi gorilla. Agarra mi mano. Gritó Tsuyu, estirando su lengua para acercarme a un yate que flotaba cerca. Subimos a la embarcación, usando el tiempo para recuperar el aliento y evaluar la situación. Miré a mis compañeros. Mineta estaba temblando, mientras que Tsuyu mantenía la calma. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mineta con voz temblorosa. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí, respondí, tratando de mantener una apariencia de liderazgo. Discutimos nuestros dones. Tsuyu explicó cómo podía usar su lengua para atrapar enemigos o ayudarnos a movernos rápidamente. Mineta habló de sus bolas adhesivas, que podían inmovilizar a los villanos. Por mi parte, les hablé del One for All, omitiendo detalles específicos. Mientras planeábamos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Podría usar esta situación para deshacerme de Mineta. Su actitud hacia las chicas lo hacía despreciable. No merecía ser un héroe. Pero no les revelé esa parte de mi plan. Escuchen, dije finalmente. Aquí está el plan. Atacaré a los villanos para distraerlos mientras ustedes aprovechan para moverse hacia la costa. Tsuyu, tú puedes ayudarnos a salir si las cosas se complican. Antes de que pudiéramos ponerlo en marcha, un villano lanzó un ataque directo al yate, partiéndolo a la mitad. La embarcación comenzó a hundirse rápidamente. Sin pensarlo dos veces, activé el One for All y salté, sujetando a Mineta con una mano. Tsuyu, salta ahora. Grité mientras golpeaba el agua con fuerza, creando una onda expansiva que desestabilizó a los villanos cercanos. Mineta, temblando de miedo, lanzó sus bolas adhesivas hacia los villanos mientras caía al agua. Tsuyu, quien había saltado conmigo, usó su lengua para atraparme y jalarme hacia la orilla. Pero en ese momento, deliberadamente solté a Mineta. Mineta. Grité, fingiendo desesperación mientras lo veía caer entre los villanos. No podemos dejarlo, exclamó Tsuyu, intentando regresar. La sujeté por el brazo, fingiendo preocupación. No podemos hacer nada por él ahora, dije, manteniendo mi voz firme pero temblorosa. Lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda. Llegamos a la orilla, y desde allí vimos cómo un monstruo masivo golpeaba brutalmente a Aizawa. Cerca de él, un hombre de cabello blanco y piel seca, cuya identidad desconocía, se lanzó hacia Tsuyu con intención de atacarla, pero Aizawa borró su don justo a tiempo. Sin pensarlo, corrí hacia él, canalizando todo mi poder en un golpe directo. Pero antes de que mi puño pudiera alcanzarlo, el monstruo bloqueó mi ataque con su cuerpo, actuando como un escudo. Antes de que el villano pudiera contraatacar, All Might llegó desde la entrada de luz, moviéndose a una velocidad abrumadora y derrotando a los villanos en su camino. Con un movimiento rápido, nos puso a Tsuyu y a mí en un lugar seguro. Quédense aquí, ordenó antes de enfrentarse al monstruo y al hombre de cabello blanco. Mientras tanto, Tsuyu y yo arrastramos a Aizawa hacia un lugar seguro, observando la batalla de All Might. Su fuerza era impresionante. Agarró al monstruo y lo lanzó con tal fuerza que el impacto creó una explosión que resonó en todo el tomo. Pero justo cuando parecía que la victoria era segura, el hombre de los portales atrapó a All Might en un portal oscuro, amenazando con matarlo. Sin pensarlo, me lancé hacia ellos, intentando salvarlo. En ese momento, Todoroki apareció, congelando al monstruo y lanzando fuego al hombre de los portales, permitiendo que All Might escapara del portal. Kirishima llegó poco después, uniéndose a mí para enfrentar al hombre de cabello blanco. El combate fue caótico. La intensidad de los ataques de All Might contra el monstruo hizo que todos saliéramos volando. Finalmente, All Might logró derrotarlo, mientras nosotros adoptamos una posición defensiva, listos para cualquier movimiento del enemigo. El hombre de cabello blanco, frustrado por la derrota, intentó atacarnos nuevamente, pero fue detenido por los disparos precisos del profesor Snipe. Mientras tanto, el hombre de los portales fue absorbido por el don de No.
13, incapacitándolo casi por completo. Antes de desaparecer, el hombre de cabello blanco lanzó una amenaza. Esto no termina aquí, Olmigt. Regresaré, y pagarás por esto. Tras su partida, los profesores y oficiales comenzaron a poner todo en orden. Un oficial que se presentó como Naomasa Tsukauchi llegó para evaluar la situación y tras ser avasallados por preguntas trató de tranquilizarnos. Aizawa, no. 13 y Mineta tienen heridas graves, dijo, pero sobrevivirán. Tomará tiempo, pero se recuperarán. Exhalé un suspiro de alivio falso, asegurándome de que mi expresión reflejara la preocupación que todos esperaban ver. Mientras regresábamos a la academia, sabía que este era solo el comienzo. El caos de ese día había marcado un punto de no retorno.